siendo un buen mayordomo. Pensé que tenía sentido después de hablar de una serie que nos enseñaba que se nos había dado un regalo de la libertad, que Jesucristo pagó el precio por nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Lo primero que puedo dejarles saber es de que necesitamos ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La idea del mensaje de hoy es animarte a reconocer las diferentes bendiciones que tienes en tus manos. Es más, algunos de ustedes están sentados a la par de una de esas bendiciones que Dios les regaló. Mírelo o mírela, por favor, y dígale: qué buena bendición me dio Dios. Mírelo ahí o mírela. Aproveche. Es un buen amigo, es su esposo, es su hijo, es alguien que no conoce, que está ahí a la par. Diga: qué bueno que me senté a la par tuya hoy. Y hoy quiero animarlo a cuidar esas bendiciones y a usar todo lo que Dios te ha dado para su gloria. Como hijos de Dios, nosotros somos llamados a reconocer que todo le pertenece a Dios. Y como sus mayordomos, nuestro deber es ser intencionales con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. La Biblia subraya esta verdad en el Salmo 24, versículo 1. La Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todas las cosas y toda la gente le pertenecen a Dios. Aquí estamos aprendiendo que Dios es el creador y el dueño de todo lo que existe, incluyendo la tierra y cada ser humano que habita en él. Comprender esta verdad es la que nos invita a poder aceptar nuestra gran responsabilidad como hijos de Dios, que solamente somos administradores de su creación. Le tengo una buena noticia: todo lo que usted hace está predicando, está cuidando, está hablando de quién es usted, pero mayormente aún habla de quién Dios es para ti. Hoy respiraste, hoy te levantaste, tu corazón está palpitando, y eso es por su gloria y su misericordia. Nosotros podemos ver que Dios ha sido bueno porque nos ha dado el regalo de la vida, porque usted tiene un techo sobre su casa. Hasta el día de hoy la mayoría de ustedes nunca les ha faltado pan, a algunos hasta les ha sobrado. No mire a nadie, míreme a mí. La verdad es que Dios es un Dios bueno y ha sido bueno contigo. ¿Cuántos tienen un Dios bueno? Esta verdad, saber que todo le pertenece a Él, es una verdad que continuamente está instándonos a vivir con un sentido de responsabilidad y con un sentido de gratitud y respeto hacia los recursos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entender esto nos ayuda a aceptar de que Dios es soberano sobre nuestras vidas. Y mi propósito hoy con este mensaje es enseñarle 3 cosas súper sencillas. Quizás ya las ha escuchado, pero le van a ayudar esta semana a poder ser un buen mayordomo de lo que Dios ha puesto en sus manos. No sé usted, pero yo quiero ser mejor mayordomo de lo que Dios ha puesto en mis manos, de los negocios, del ministerio, de mi familia, de los recursos que Dios nos ha dado. Yo quiero ser un buen mayordomo, y le voy a mostrar bíblicamente cómo cuando usted es un buen mayordomo o alguien que cuida bien los recursos de Dios, Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Hay unas verdades bíblicas o unos principios bíblicos que nos enseñan a ser buenos mayordomos y así poder tener la capacidad de administrar los recursos de Dios de una mejor manera. Estaba pensando en un ejemplo que ya se los he contado antes, pero creo que cabe perfectamente. Este año yo cumplo 12 años de pastorear a tiempo completo. Empecé cuando tenía 8 años, para los que están haciendo cuenta. Todos los que no saben matemáticas. Pero este es mi año número 12 de predicar mínimo una vez, a veces 2 o 3 semanalmente. He preparado un mensaje semanalmente por 12 años sin parar. He tenido un micrófono en la mano o pegado en el cachete como ahora, mínimo una vez a la semana por 12 años. Pero cuando miro hacia atrás, cuando iba empezando, uno de los recursos que yo no entendía muy bien o que no sabía cuidar bien era mi tiempo. Quizás a usted le ha pasado lo mismo. Yo empecé a trabajar como pastor. Yo antes
viajaba haciendo conciertos y eventos, así empecé. Y entonces empecé a trabajar en la iglesia de mi hermano. Y mi hermano era el pastor general y me dice: Harold, vas a ser el pastor de jóvenes. Entonces mi primer día de trabajo fue inolvidable, porque yo entro y digo, bueno, ¿qué hacen los pastores? ¿No? Yo sabía que en los conciertos pues tenía que llegar al aeropuerto, irme a donde iba. Yo sabía esa movida muy bien. Pero yo decía, bueno, ¿los pastores qué hacen? Entonces llegué el primer día con mi Biblia bajo el hombro. ¿Se acuerdan? Así bien cristianito. Ya me compré la más grande para que dijeran, este tipo viene a trabajar, ¿verdad? Y me puse la Biblia bajo el hombro. Entré a la iglesia y me dicen: Harold, aquí está tu oficina. Yo había heredado una oficina del pastor de jóvenes anterior. Entonces tenía un escritorio, atrás había un estante gigante con un montón de libros. Mi primer pensamiento era: este tipo leyó todos esos libros. Yo no me he leído pero ni un cuarto de estos. Y entonces entro a la oficina a las 9 de la mañana, me siento y digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Y digo, bueno, pues los pastores han de empezar su día orando. Voy a orar. Entonces, en el escritorio, Padre, ayúdame, dame tu sabiduría, y en el nombre de Jesús, amén. Miro 9:03. Pues voy a bajar a tomar café. Entonces bajo, agarro un café, lleno mi café y paso viendo para ver qué están haciendo los otros pastores. Esa iglesia era bien grande y habían varios, y todos estaban haciendo algo y yo no tenía nada que hacer. Entonces subo al escritorio, me tomo el café y digo, se acabó el café, 9:10. y ahora que sí, bueno, voy a leer la Biblia. Tiene sentido, los pastores deberían de leer la Biblia. Entonces digo, bueno, me voy a leer mi salmo y un proverbio. Necesito sabiduría y conocimiento. Entonces leo un salmo, un proverbio, y eran las 9:15. Entonces digo, ¿y ahora qué hago? Entonces mi hermano era el pastor general, entonces yo podía entrar sin tocar la puerta. Entro, abro la puerta y me dice, salite que estoy trabajando. Y yo digo, ¿pero qué estás haciendo? Cierro la puerta, me voy, me siento y me di cuenta que yo no sabía manejar mi tiempo. Diga conmigo, tiempo. Algún día le cuento cómo descubrí que era lo que los pastores hacíamos, porque ese no es el ejemplo de hoy. Ahora todos están preguntando, ¿qué hacen? Vaya y le pregunta al pastor Beto. Lo que aprendí mientras fui madurando era que el tiempo es un gran regalo de Dios. Que el tiempo es algo tan importante para los hijos de Dios, que en estos 12 años, ahora yo le voy a mostrar cómo yo me he dado cuenta que hay mucha gente que no puede o piensa que no puede servirle al Señor porque no ha redimido su tiempo, porque no le han dado su tiempo a Dios. Yo creo que Dios está llamando a la iglesia a que seamos buenos mayordomos de nuestro tiempo, porque el tiempo es uno de los recursos más valiosos que poseemos. Y tomó madurez espiritual en mi vida entender de que Dios era dueño de mi tiempo. Cuando dedicamos nuestro tiempo a Dios, estamos invirtiendo en nuestra relación con Él, y también estamos alineando nuestras prioridades con un propósito divino que cada uno de nosotros tiene. Ese acto tan sencillo de cuidar tu tiempo no solo nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente, sino que también permite algo. Permite servir a nuestra comunidad y a quienes nos rodean, porque es la manera en que podemos reflejar el amor de Dios. Durante estos 12 años yo me he dado cuenta que una de las primeras respuestas de la gente por el cual no sirven a su comunidad o no hacen lo que Dios los llamó a hacer es porque dicen, ay, es que estoy ocupado y no tengo. Es que fíjese que yo quisiera, pero es que trabajo desde las hasta las y no tengo tiempo. Es que yo quería ir al grupo ese donde dicen, ¿cómo se llaman en esta iglesia? De conexión. Pero es que fíjese que llego tarde y no tengo tiempo. Es más, no diga nada, ¿dónde está? Yo estoy seguro de que muchos de ustedes que anhelan servir a Dios y quieren cumplir su propósito con Dios y quieren caminar en lo que Dios les ha dado para su vida y tienen este sueño o esta foto de lo que quieren mirar para su futuro en su vida espiritual, dicen, bueno, va a haber un día donde yo salga adelante y después tenga más tiempo y entonces yo voy a servir al Señor. Si yo dijera aquí, quitemos el tiempo y quitemos las finanzas
y yo diga, levante la mano, el que quiere y anhela servir a Dios de verdad con todo su corazón, si tuviera todo el tiempo y todos los recursos financieros posibles, ¿cuántos levantan su mano? Y todos, wow, la mayoría dijeran, claro, yo quiero ser parte de algo mayor que mí mismo. Quiero servir a los demás, quiero amar a Dios, quiero conocer a Dios, pero no tengo tiempo. Cuando nosotros empezamos a considerar el tiempo como un regalo sagrado de Dios, entonces podemos transformar nuestro tiempo en una ofrenda que realmente glorifica a Dios. Una ofrenda que enriquece nuestras vidas y a quienes, con quienes compartimos nuestra vida. Le quiero dar un ejemplo. En este lugar hay personas, este servicio empieza a las 11 de la mañana en Texas, para los que nos están mirando en las redes sociales. 11 de la mañana. Hay gente que viene aquí a las 6:30, 7 de la mañana para poner estas bocinas y estos cables, porque todo lo que usted está mirando, estas cámaras, la señal, las luces, todo lo que sucede acá tiene que ser armado durante las mañanas. Por eso es que a veces nuestro streaming tiene algunas fallas, porque alguien tiene que venir a las 6, 7 de la mañana a descargar camiones, a cargar bocinas y a entregar eso. Yo pregunto, ¿por qué alguien haría eso? Porque a ninguno se le paga para hacer eso, a la mayoría. Ellos vienen con amor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque quieren que el Señor redima su tiempo. Y porque aman la obra de Dios a su alrededor. Por favor, ayúdeme a honrar a esas personas que hacen eso semana tras semana. Voluntarios, gente que está detrás de todo esto. Y yo me pregunto, ¿será que esa gente recibe fuerza divina de Dios? Yo me lo pregunto como persona normal, no solo como pastor. Yo creo con todo mi corazón de que Dios redime sus fuerzas y redime esas horas que ellos siembran semana tras semana en este lugar. Mire lo que dice la Biblia en Efesios, en el capítulo 5, versículo 15 al 16. Por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Esto es importante. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Ok, aprovecha tu tiempo. Cuando yo estaba escribiendo esto, cuando lo estaba poniendo en mis notas, hice una pausa yo en mi vida y dije, ¿cómo invertí mi semana? ¿Qué se lleva la mayor cantidad de mi tiempo y dónde cabe Dios allí? Porque la realidad es que la mayoría de nosotros planificamos nuestra vida y decimos, bueno, ¿en dónde cabe Dios allí? Yo quiero invitarte a que empieces dándole el espacio a Dios para que Él tome lo mejor y lo primero en tu vida. Durante la serie sobre la generosidad, el año pasado, que la vamos a hacer este año también, yo les enseñé de que todo lo que se nos ha dado necesita ser redimido de parte de Dios. En el Antiguo Testamento lo que hacían era sacrificar un corderito y eso redimía el resto. Right? Hablando de las finanzas, nosotros damos un 10% de nuestras finanzas para redimir el 90%. Eso es una creencia y una verdad bíblica que nosotros enseñamos en este lugar. Dios, le damos al Señor nuestro primer y mejor 10% y Él redime el 90%. Eso también aplica a tu tiempo. Tú quieres que tu día, no se ha dado cuenta que hay días que no le alcanzan a uno. Y dice, pero ¿por qué no me alcanza el tiempo? ¿O por qué será que ando corriendo y nunca alcanza? Quizás es porque Dios no ha redimido tu tiempo todavía, porque no le has dado a Él el espacio que Él se merece. Yo quiero proponerle a usted el día de hoy que nos mire en las redes, cristiano o no cristiano, conocido o no conocido, intente honrar a Dios primero con su tiempo y dése cuenta cómo Dios va a redimir y bendecir tu vida. Tus horas van a ser más eficientes. Vas a poder hacer más de lo que no podías hacer antes porque no te alcanzaba el tiempo. Cuando Dios está primero, eso empieza a mejorar de alguna manera. ¿Sabe por qué? Porque es un principio bíblico y Dios es un Dios de principios. Así que número uno, para ser buenos mayordomos de nuestra vida, lo primero que yo quiero ayudarlo a entender es de que necesitamos dedicar nuestro tiempo a Dios. Empiece su día. Le enseño algo que es muy práctico, que yo lo hice. Yo cada vez que me cepillo los dientes, porque me los cepillo todos los dientes y me los cepillo todos los días,
Aquí está mi dentista, por eso dije eso 2 veces. Me pregunto si he leído la Biblia. Espero en Dios que usted se cepille los dientes todos los días. Si no, aquí tenemos buenos dentistas que le pueden enseñar. Pero yo usé eso como mi conexión. Fue algo práctico. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad, sino que a Harold, a su amigo y su pastor, le ayudó que cuando yo levantaba mi cepillo, iba a empezar, decía, si cuido mi cuerpo físico, ¿por qué no voy a cuidar mi cuerpo espiritual? Entonces yo decía, no, si me cepillo tengo que ir a leer la Biblia. Y abría mi celular y leía aunque sea un versículo, el que fuera. Jesús lloró, amén. Cualquier versículo, pero así empecé a crear. Antes de dormirme, yo pasaba un montón de tiempo, me encanta leer noticias y política, me gusta eso a mí. Entonces yo decía, antes de dormirme también voy a leer un versículo, uno, el que sea. Y empecé a crear hábitos para dedicar tiempo al Señor. Así fue como empecé hace 12 años allá, cuando era el pastor de jóvenes, a crear hábitos de darle de comer a mi hombre espiritual, tanto como le daba de comer a mi hombre físico. Tu tiempo es un regalo de Dios, y como su hijo o como hijos debemos permitir que Él redima nuestro tiempo, transformándolo en uno de nuestros mejores y más valiosos recursos. Así podemos cumplir ese propósito divino del que le hablé al principio de este mensaje. Queremos conocer a Dios, queremos descubrir libertad, queremos encontrar nuestro propósito. No puedes encontrar ese propósito si no lo buscas. Y no puedes buscarlo si no tienes tiempo para hacerlo. Dios quiere redimir tu tiempo. Dios quiere convertirnos en todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero va a empezar con dedicar uno de tus mayores recursos al Dios que puede cambiar tu vida. Diga conmigo, tiempo. Número 1, dijimos, Dios quiere redimir tu tiempo. Dedica tu tiempo a Dios. Número 2, activa tus talentos. Activa tus talentos. Usted tiene algo en su mano el día de hoy que puede empezar a usar para la gloria de Dios. Hay una parábola en la Biblia que se llama la parábola de los talentos. No la vamos a leer toda, yo le doy la versión Pastor Harold Guerra, pero si la quiere leer en su casa y dedicar tiempo a su espiritualidad, está en Mateo capítulo 25 del versículo 11 al 30. Pero esta parábola en esta parábola hay un hombre, y ese hombre se va de viaje. Es el maestro, y habla con sus siervos y llama a 3 de ellos y le dice, vengan para acá, les voy a dar un talento. El talento bíblicamente en ese tiempo era una medida de dinero. Entonces le dice, les voy a dar talentos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Lo primero que yo escucho cuando miro eso es, eso no se vale, porque no le dio a todos lo mismo. ¿Verdad que sí? Habían 7, 8, yo decía, bueno, eran 3, que le diera, que los dividiera más, que a uno le podía dar 2, al otro, pero no. Yo pregunté por qué, y eso es otro mensaje, que no quiero enfocarme mucho en eso, pero la Biblia dice que le dio conforme a sus habilidades, ¿okay? Conforme a sus habilidades. A uno le da 5, a uno le da 2, al otro le dio 1. ¿Por qué conforme a sus habilidades? Yo, en este contexto, me atrevo a decir era porque alguno había dedicado más tiempo a ser más habilidoso que el otro. Entonces le da 5 a uno, le da 2 a otro, le da 1 al otro, y los siervos con 5 y 2 talentos invierten lo que se les ha dado y logran duplicar la cantidad que habían recibido. Y aquí es donde esa buena frase que muchos cristianos conocemos está escrita en la Biblia. Dice, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si usted creció en la iglesia, ha escuchado esta frase un montón de veces. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sin embargo, el siervo que recibió un solo talento, en lugar de invertirlo, dice la Biblia que lo escondió por miedo. ¿Tenía miedo a qué? Miedo a perderlo. Cuando el maestro regresa, lo regaña o lo reprende y le dice, por su pereza y falta de iniciativa. Déjenme ese ahí. Pereza y falta de iniciativa son los enemigos de la bendición de Dios para este hombre. Esta parábola está enseñándonos que Dios espera que utilicemos nuestros talentos y nuestras habilidades y nuestros recursos para su gloria. Que no tenemos que tener miedo de tomar pasos
que no tenemos que tomar miedo de tomar ese desafío que está enfrente de nosotros. Yo creo firmemente que algunos de ustedes necesitan tomar un paso de fe en su vida esta semana. Si usted estaba esperando una confirmación de Dios, esta es la confirmación en el nombre de Jesús. Vaya y Jesús lo va a acompañar. Tome el paso y el Señor lo va a levantar. Usted puede, porque el maestro le dio el talento. Si usted tiene el talento, si tú tienes el talento, Dios te va a bendecir. En ningún momento dice aquí que va a ser fácil. En ningún momento dice que no van a haber tormentas, porque esas han existido y van a continuar existiendo. Pero sí sé que Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. Y la pereza y la falta de iniciativa y el miedo son enemigos de la bendición de Dios. Esta parábola nos está enseñando que Dios espera que utilicemos nuestros talentos, que no los escondamos, que utilicemos nuestros recursos para su gloria y para el beneficio de las demás personas. Es más, al final de la parábola el maestro le quita al que no hizo nada y se lo da al que hizo algo con ellos. Entonces, podrá ser de que alguno de esos sueños y alguna de esas metas que estaban en tu corazón y en tu mente se perdieron por pereza, por falta de iniciativa o por miedo. Yo no sé, pero sí sé que Dios puede redimir esas cosas, de que Dios puede darte todo lo que se quedó perdido, lo que el enemigo o la pereza o la falta de iniciativa trató de robarte. Dios te lo puede devolver, porque Dios es un Dios justo y verdadero que levanta y perdona y restaura a su iglesia en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren ser levantados en esta mañana? Usted puede. Cuando somos fieles con lo que Dios nos ha dado, podemos multiplicar esos recursos y contribuir al crecimiento del reino de Dios. Usted puede multiplicar sus recursos y contribuir al reino de Dios. Esta parábola nos está mostrando que el miedo y la inacción no pueden ser excusas para nosotros los hijos de Dios. El evangelio es para los valientes. El evangelio es para los valientes. Usted es valiente en el nombre de Jesús. Usted puede en el nombre de Jesús. Tome un paso de fe. Usted tiene un Dios gigante y poderoso. Y es más, paréntesis, porque esto es algo que yo anhelo con todo mi corazón. Yo creo que los latinos fuimos traídos a este país para ser cabeza y no para ser cola, para prestar y no para pedir prestado. Creo que tus hijos van a ser de bendición a esta nación. Y vamos a mirar hacia atrás a nuestros países latinoamericanos y ser gente que ayuda en el nombre de Jesús. Que no se nos olvide de dónde Dios nos trajo tampoco. Oye, mientras Dios nos levanta en este lugar, no seamos personas que no miran hacia atrás y se nos olvida de dónde Dios nos trajo. Mire hacia atrás y bendiga y ayude. Levante a los que quedaron atrás. Use sus recursos para la gloria de Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, la Biblia dice todo esto de una mejor manera. Mire esto: cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. ¿Para qué debe ser utilizado? Para servir a los... ¿Se da cuenta que su talento no es solo para que usted se crea el más salsa, dicen en Guatemala? O que no se crea la crema de los tacos en México. O no se crea, no sé, el queso de la arepa en Venezuela. Esa me la inventé ahorita, ¿verdad? Está bueno. O ese queso que truena de la cachapa cuando uno lo muerde. O el chimichurri de la empanada en Argentina. O... no sé, el limón del ceviche del Perú. ¿Le sigo? ¿Ya me entendieron? Su talento es para alguien más. Usted es el complemento. El curtido de la pupusa para los salvadoreños, te vi por eso. En Guatemala es la crema de los plátanos, o la crema de los frijoles, o la sal de la tortilla, en fin. Cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Míreme bien, todo lo que usted tiene es porque Dios lo ama. ¿Qué aprendió hoy en la iglesia? Es que todo le pertenece a Dios y yo soy su administrador porque Él me ama. Puede salir usted por esa puerta diciendo: yo soy amada, yo soy amado. Le importo a Dios, soy parte del plan. Cuando Dios planificó la tierra y cómo iba a comunicar su evangelio, pensaba en usted.
No solo en los que hablamos detrás de estas mesitas o púlpitos. Oye, esta es una manera de hacerlo. Pero usted predica con cómo es mamá. Usted predica con cómo es papá. Usted predica con cómo es un trabajador que hace las cosas bien. Usted predica con cómo maneja en Woodlands en el nombre de Jesús. Usted predica con que no tira basura en Woodlands en el nombre de Jesús. Cuide la ciudad. Usted predica con cómo camina, con cómo habla. Nosotros somos la luz de esta tierra. Significa que alguien anda perdido sin saber a dónde ir, ¿verdad? Y necesitamos ser buenos mayordomos de las linternas de la vida que Dios nos ha dado. Cuídala y apunte hacia donde debe apuntar. Y número 3, y vamos aterrizando el avión. Vive generosamente. Vive generosamente. No solo hacemos actos de generosidad los cristianos, somos llamados a vivir generosamente. Voy a decir eso otra vez. Nosotros no solo hacemos actos de generosidad, nosotros vivimos una vida generosa. La Biblia lo enseña así en 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículos 6 al 7. Se nos está llamando a que seamos generosos en este versículo. Mire lo que dice la Biblia. Recuerden esto: el que siembra poco, cosecha poco, pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Si usted es como yo y pasó mucho de su vida en la iglesia, escuchó este versículo cuando nosotros recibíamos una ofrenda o cuando íbamos a dar finanzas, ¿verdad? Y está muy bien dicho, está muy bien utilizado. Pero también se nos está enseñando en este lugar de que todo lo que usted siembra cosecha en todo. Todo quiere decir todo, no solo finanzas. Entonces, si usted está cosechando, está invirtiendo bien su tiempo, usted va a cosechar buen tiempo. Si usted está cosechando buenos talentos y está invirtiendo en sus talentos, va a cosechar mejores talentos. Yo le empecé diciendo que yo llevo más de 12 años predicando. Cuando yo empecé me tardaba casi 7 días, 6 días en armar una prédica, porque no tenía el conocimiento o la estrategia y la estructura de cómo estudiar y cómo hacerlo, y era una presión impresionante. Todavía sigo invirtiendo tiempo, pero ahora lo hago con mucha más efectividad. ¿Sabe por qué? Porque invertí mi tiempo y mi talento en poder hacer lo que Dios me llamó a mí a hacer. ¿Qué te llamó Dios a hacer a ti y cómo estás mejorando eso en tu vida? Creo que es tiempo que la iglesia latina no solo deje que la vida le sucede, sino que nosotros seamos gente que tome la vida por los cuernos, decimos nosotros, ¿verdad? Y podamos verla desde un punto de vista bíblico, y que seamos gente activa, que podamos hacer las cosas como para la gloria de Dios. Trabaje con excelencia, viva con excelencia, sea una persona generosa, entregue su tiempo a Dios. Dios irá contigo donde quiera que tú vayas, pero tú tienes una parte que hacer. Tú tienes una responsabilidad. Cada uno debe dar en su corazón como ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Viva generosamente. Como hijos de Dios estamos llamados a vivir generosamente, a tener un espíritu de generosidad que va más allá de actos aislados de bondad. No somos esa gente. La iglesia no es un lugar donde solo se apunta con el dedo a lo que no hay que hacer. Quizás usted creció de esa manera. La iglesia es un lugar donde se nos enseña a vivir conforme al corazón de Dios, un Dios generoso y amoroso. Este lugar es un entrenamiento. Mire lo que dice este proverbio, y este fue el que yo mastiqué toda esta semana. Proverbio 11, versículo 25. Lo invito a que lo tome usted esta semana como suyo también. Proverbio 11, 25 dice: el que es generoso, no el que hace actos de generosidad, desde cuenta, el que es generoso será prosperado, y el que saciare, o el que ayude a otros, también será saciado. Si no sabe usted cómo prosperar en su vida, tome esto como suyo. El que es generoso prospera, el que saciare también será saciado. ¿Sabe qué está enseñando esto? Deje de ver hacia sí mismo toda la vida. Deje de tratar de solo salir adelante y de sentirse mejor y yo. La sociedad y este mundo está armado
para que usted diga tú, mejora tú, y después de que te vaya bien, ayuda a los demás. Y Dios está diciendo lo contrario. ¿Quieres ser prosperado? Empieza ayudando a alguien más. ¿Quieres ser saciado? Empieza a saciar a los demás. Este proverbio nos muestra la generosidad como una virtud. La generosidad es una virtud que trae beneficio a quienes viven y quienes la reciben, a quienes viven generosamente y quienes son recipientes de la generosidad de los demás. Cuando satisfacemos las necesidades de los otros, también estamos satisfaciendo nuestras necesidades, lo que implica más allá de un beneficio material. Cuando le hablo de generosidad no me estoy refiriendo solo a sus finanzas. Incluye sus finanzas, pero incluye tu talento. Sé generoso con tu tiempo, como los voluntarios que le dije. No solo acá, sino ayude a un vecino, ayude en su trabajo un poquito más de lo normal. Quédese 10 minutos y mire cómo Dios va a redimir esos 10 minutos más de lo que debe. Como su trabajo, su compañía, su jefe. Actúe como que si la compañía es suya y como quisiera que los empleados la traten. No robe, no tome lo que no es suyo, no salga más temprano, no cobre más de lo que debe. Seamos generosos realmente con nuestra vida. Llegue a tiempo, porque los latinos somos puntuales. Todo predica. Le quiero dar un ejemplo de cómo estos principios bíblicos, que son muy sencillos, yo entiendo, pero yo me di el tiempo esta semana de leer 3 estudios hechos por científicos, 1 cristiano, 2 no cristianos, a lo que yo pude encontrar, y cómo ellos encontraron una conexión sobre una vida generosa y la salud mental y la salud física. Escuche esto. Habían muchos resultados, pero yo les traje 4 que me impactaron a mí, y espero que usted entienda por qué Dios quiere que usted sea generoso, no solo en su casa o la iglesia, sino en su vida. Uno de los beneficios primero que el estudio encontró es de que hay una mejora en el bienestar emocional. Una persona generosa, el estudio mostró que vive mejor emocionalmente, tiene menos altos y bajos. Número 2, recibe una reducción del estrés y la ansiedad. Muchos de aquí andamos estresados y llenos de ansiedad, quizás porque no has activado estos principios bíblicos en tu vida. La generosidad, mire lo que el estudio encontró, la generosidad puede ayudar a reducir niveles de estrés y ansiedad. Al enfocarse en las necesidades de los demás, las personas que son generosas tienden a distraerse de sus propias preocupaciones, lo que puede disminuir, y mostró en el estudio que disminuye síntomas de ansiedad y depresión. Escuche eso. Esto es un estudio científico, no es. Número 3, obviamente encontraron que fortalece las relaciones. Cuando eres generoso, tus relaciones con las personas son fortalecidas y eso trae muchos beneficios. Y el cuarto, que me impactó muchísimo, porque tiene que ver con salud física. Una persona generosa, el estudio enseñó que tiene un efecto en la salud física. Escuche, además de los beneficios mentales, ser generoso puede tener efectos positivos en la salud física de la persona. Estudios indican que las personas que participan en actos de generosidad tienden a tener una mejor salud cardiovascular y menor riesgo de enfermedades crónicas, lo cual está relacionado, obviamente, con el bienestar mental. ¿Por qué quise leerlo esto? Porque Dios tiene en su palabra principios para dejarnos y mostrarnos cómo vivir una vida mejor. Puedo entonces con seguridad decirle: ¿quiere mejorar su salud? Sea generoso. Puedo decirle: ¿quiere tener menos estrés? ¿Está luchando con la depresión? Sea generoso. ¿Quiere tener más amigos y una mejor comunidad? Sea generoso. Sea buen mayordomo de su tiempo, buen mayordomo de sus talentos, y active la generosidad en su vida. Yo
tuve un tiempo donde luché con diferentes, les he contado, ¿no? Que me paraba ahí al lado o antes de predicar y me entraba un miedo horrible. Yo decía, si me paro ahí me voy a morir, no tengo ni idea. Y se lo mandaba por escrito a mi esposa, le decía, ella estaba a 5 minutos de subirme y yo luchando con miedo a pararme enfrente del público. Yo llevo 12 años de hacer esto, como 5 antes de eso de estar cantando en estadios y lugares, y por alguna razón me entró algo en la cabeza que me decía, si me paro ahí no voy a saber qué decir y algo va a pasar, y no teníamos una explicación de lo que estaba sucediendo. Pero ¿sabe qué fue lo que yo me di cuenta? Que empezaba a verme solo a mí. Yo pensaba que tenía que ver con mis habilidades, con mi talento, con mi preparación, con lo que yo sentía. Y cuando dejé de ver eso y me empecé a enfocar en mi llamado de Dios, en de que esto estaba ayudando a la gente, de que se trataba de que Dios ponía las palabras en las personas, de que Dios era el que daba el talento, entonces fui sano y pudimos quitar eso. Y ahora me puedo parar aquí y decirle a usted, cuando usted se enfoca en el Dios que levanta a las personas, usted también es levantado en el nombre de Jesús. Tú también puedes recibir salud. You can do this. Es por esto que la Biblia nos está llamando a ser buenos mayordomos de nuestra vida, porque trae salud y bienestar. Yo los amo tanto que me atrevo a decirle a usted, intente esto, va a vivir una vida mejor. Intente a Jesús. A usted que está ahí, ya intentaste todo lo demás. Intenta este Dios que te ama. Tiene muy poco que ver con religión y mucho que ver con verdades bíblicas. Aquí está nuestro repaso y en conclusión, para cerrar esto, nuestro Señor nos está llamando a ser buenos mayordomos esta semana de tu tiempo. Empiece su día honrando a Dios. Recuérdense mi ejemplo de cepillar los dientes. Ahora ninguno se cepilla sin pensar en la Biblia. Número 2, tú tienes algo en tu mano que Dios puede bendecir y redimir. Tienes talento, tienes vida, usa tu vida. Invierte, no lo esconda, no lo esconda. Invierte tu talento. Y número 3, sé generoso con tus recursos. ¿Qué le estoy diciendo con este mensaje? Nosotros todos fuimos creados por Dios con un propósito y con un diseño divino. Fuimos llamados a ser esos mayordomos de los recursos divinos. Todo le pertenece a Dios, tu vida también. Como sus hijos, la mejor decisión de mayordomía que usted y yo podemos tomar es entregar nuestra vida en las manos del Creador del mundo. Si tú todavía no has entregado tu vida a Cristo, ese es el paso 1. Quiero que Dios sea el centro de mi casa. Quiero que Dios sea el centro de mi familia. Creo que Dios puede, y creo que Dios es el único que tiene la capacidad de redimir nuestra vida, de redimir tus talentos, de redimir tu tiempo. Y como nos va cambiando a nosotros, va a ir cambiando nuestras naciones, nuestras ciudades, nuestras familias. Y esta semana más que nunca, yo creo que necesitamos más latinoamericanos, más personas en general, pero más latinos en mi corazón, porque aquí estoy hablando con ustedes latinos, que realmente sean buenos mayordomos de su tierra, de sus recursos, de sus talentos. Eso es lo que nos lleva a tanta destrucción y tanta guerra y tanta avaricia en nuestros países. La falta de mayordomía. Esta semana hemos orado por Venezuela y vamos a continuar haciéndolo. Pero mi corazón se quiebra porque la solución es Biblia. La solución no son los gobiernos ni un ser humano. Es el ser humano postrado a los pies del Dios que le regala la vida. Ahí está la respuesta.